Dios le continúe bendiciendo el ministerio de enseñanza bíblica Generación Victoriosa. Se complace en presentar un tips de reino, un tips glorioso. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el amor hacia sí mismo. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 11, verso 17 dice: El que es compasivo se hace bien a sí mismo, pero el que es cruel provoca su propio mal. Así lo dice la versión Dios habla hoy. A primera vista pareciera que tiene que ver con la acción hacia el prójimo, lo que dice este texto. De hecho, en la versión ampliada es bien interesante cómo lo reza, porque dice que el que se hace bien a sí mismo, el que le hace bien al prójimo, sus obras se devuelven, como decir, en favor. Es lo que da a entender la versión ampliada. Entonces es importante porque está hablando de la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la compensación. O sea, si tú siembras misericordia, actos misericordiosos se hará contigo. Si provocas maldad, malestar, disturbios, problemas, se devuelve en tu contra. Eso normalmente es la primera interpretación que pudiera obtenerse del texto en cualquier versión que tú lo leas. Sin embargo, aquí hay un punto que me parece bien interesante, que está como subyacente y que casi nunca se toca, y es el siguiente. Cuando la Biblia dice que el que es compasivo se hace bien a sí mismo, también pudiera interpretarse que el que aprende a amarse a sí mismo también va a aprender a amar al prójimo. Normalmente nadie ama al prójimo bien si no se sabe amar correctamente él mismo. De allí que entonces la plena valoración del prójimo y de sí mismo está en directa proporción. Si yo me amo más de lo que, por decirlo así, tengo un más alto concepto de sí, lo más probable es que minimice el esfuerzo y menosprecie al prójimo. Si yo tengo un concepto menor del que debo tener, lo que llaman complejo de inferioridad, lo más probable es que yo vea al prójimo como más grande que yo. Pues la palabra nos exhorta entonces que nosotros también tenemos que aprender a amarnos pues fíjense como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la correcta valoración del prójimo nace de la verdadera valoración de uno mismo. Así que mi estimado, no puedes colocar a los demás por encima de ti, tampoco por debajo de ti, pero para hacer eso es necesario que te aprendas a valorar, saber que Dios te ama, tú te amas, también te perdonas a ti mismo, porque la persona que no se perdona a sí mismo, es difícil que sea compasivo con otro, porque no entiende lo que es el perdón. Las personas que viven bajo la ley del rigor, bajo la ley de la exigencia, normalmente no tiene espíritu de perdón, porque no ha sentido o no ha vivido la necesidad de ser perdonado. Pero cuando la persona entiende lo que es la necesidad de ser perdonado, le es más fácil comprender el perdonar a otro. En la palabra de Dios se exhorta mucho sobre eso y hay muchas parábolas sobre eso, del ser compasivos con otros, cómo nace de la verdadera comprensión de la experiencia, del sentir de haber sido perdonado. Y así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:13, que nos perdonemos unos a otros, que seamos compasivos, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Ve? Entonces yo le dejo esta palabra, ¿verdad? Y los animo a practicar el bien, la misericordia, el perdonar a otro, el ayudar a otro, el hacer buenas obras, basado en eso de que Cristo ya lo hizo por nosotros. Así que Dios le continúe bendiciendo, la paz de Dios sea con sus generaciones también, con toda su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te pido en esta hora que tú bendigas cada hogar, ministra sanidad en el nombre de Jesús. Declaro tu palabra y si alguno está enfermo lo declaro sano por el poder de tu palabra, con la autoridad que me concede. Declaro que las puertas financieras se abren en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jehová, porque ha sido hecho. Amén. Paz y armonía para todos.